Así es que bienvenidos. Lo primero es que tengo que presentar a mi partner en el día de hoy, que es Gustavo González. Hola. Gustavo es publicista, también es el dueño y fundador de ThinLab, que es una consultora destinada y dedicada fundamentalmente a procesos de design thinking, creatividad, Lego Serious Play y múltiples metodologías que existen hoy día. Además es director de nuestra escuela de Design Lab en la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día ha tenido la amabilidad de acompañarnos y compartir también su experiencia y conocimiento en torno a estos conceptos de metodologías ágiles. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, pues, Pati. Así que bienvenidos todos, bienvenidas todas. Así que esperemos que en esta horita que tengamos de actividad lo podamos entender y poder comprender un poco cuáles son las características hoy día de detonar la creatividad, sobre todo para la innovación. Y junto a la Patricia haremos algunos ejercicios y también mostraremos algunas herramientas del Design Thinking para que ustedes comprendan desde lo más básico a lo más general para que entiendan cómo se aplica esta metodología. Sí, algo importante, si hay consultas en el chat, la idea es que esté abierto y pueden ir haciendo esas consultas y después de un par de actividades que vamos a hacer, vamos a resolverlas también, conversar al respecto, hacer algunas reflexiones en torno a estos conceptos, ¿no? de metodologías ágiles, design thinking. Así es que eso, hoy día vamos a vivir un viaje, como les decía, un viaje que nos va a llevar a mirar estas metodologías, estas herramientas que se centran en las personas y que de alguna manera exige que hoy día, dada los cambios que son vertiginosos, ¿no es cierto?, se requiere cada vez más de personas creativas, personas que no solamente se enfoquen en solucionar problemas, sino que también tengan una orientación hacia la búsqueda de nuevas oportunidades. Y uno de los grandes elementos, los grandes quizás aportes del proceso del design thinking es justamente eso, crear ideas que tienen un sentido, que tienen un propósito, que no están hechas solamente porque nacen, ¿no es cierto?, de una idea que no tiene fundamento. Y vamos a conocer hoy día este proceso. Gustavo nos va a compartir también un ejemplo de cómo funciona y cómo se aplica desde la empatía, desde la observación hasta los prototipos y las soluciones que finalmente se testean. Lo importante de todo esto es que el centro son las personas y nosotros creamos valor para y con las personas. ¿Sí? Así que, Gustavo. Oye, pero antes también, Patricia es nuestra directora del Design Lab, ella es la directora de posgrado del Design Lab, así que ella con ella es una persona demasiado dinámica, también la idea también que la conozcan, también conocía ella a Patricia Acevedo, y conocía, y quiero que la aplaudamos porque ella fue campeona, hoy día campeona del récord latinoamericano y récord sudamericano y récord chileno en 3.000 metros planos, así que recién viene a llegar a Estados Unidos, así que un gran aplauso representando a Chile, así que bueno, runner, viajera y amiga, sus amigas como la conocemos, una gran persona, una gran directora y una gran líder, así que bueno, y me presento yo, bueno, como le decía Patricia, yo soy publicista de profesión, también tengo una maestría, soy magíster en innovación, soy coach y también me dedico, bueno, soy director de ThinLab y me dedico a todo lo que tiene que ver con consultoría, creatividad, innovación y todas estas metodologías ágiles y metodologías de creatividad para detonar la creatividad y la co-creación para trabajar en equipo, con equipos de personas, para buscar y diseñar propuestas de valor en las empresas. Bueno, Gustavo es amante del vino, amante de los libros, el buen cine, viajero, y esto es importante, siempre le decimos Gus acá en la universidad, es importante conocer a las personas desde lo profundo, y van a entender quienes han tenido alguna inversión en el design thinking, por qué es tan importante conocer a las personas, empatizar con ellas, no solo en lo que es funcional, sino que también en estos elementos más bien emocionales, ¿no? Entonces es bueno conocerlo desde otros ámbitos para poder después entender los puntos de vista que va a ser un gran tema que vamos a trabajar. Bueno, y comencemos el viaje. Pues. Vamos por ese viaje. Ese viaje. Perdona. No ese viaje, la verdad es que un viaje nunca es tan lineal, ¿no? Lo que muestra esta gráfica, como ustedes ven ahí, es que los viajes siempre están llenos de muchas variables que intervienen allí. Los viajes están llenos de contextos, ¿no es cierto?, de problemas, de variables, sorpresas, y tenemos que estar preparados, ¿no? Las compañías, las organizaciones tienen que estar preparadas para ser líquidos, para ser flexibles. Y la única forma de ser flexible es entender profundamente los problemas, ¿verdad?, que nos conforman. Y en ese sentido, este viaje va a tener una lógica, ¿no?, un proceso por el cual vamos a transitar.
Y ahora van a entender por qué este viaje siempre no es lineal, es de esta forma de curva o iteraciones, lo van a comprender porque la innovación, la creatividad es así. Nos vamos a encontrar con muchas cosas distintas que vamos a explorar y vamos a ir descubriendo cosas que antes no conocíamos y que nos van a dar una nueva mirada a los problemas y a las cosas. Así que vamos con este viaje y vamos a ir a un primer desafío. Sé que todavía hay gente que se está conectando, pero mientras tanto vamos a definir este desafío y quiero que miren una imagen que vamos a poner a continuación y que puedan, por favor, sacarle una foto con sus teléfonos, ¿sí? Una foto, un print, porque aquí hay un desafío. Hay una foto que involucra a Gustavo en un momento de su vida, no voy a dar más información, y lo que vamos a necesitar los vamos a llevar a unos grupos de trabajo y en 5 minutos necesitamos que cada grupo identifique cuál es el problema que le está ocurriendo a Gustavo en ese momento de su vida, ¿sí? Observen todos los elementos, no voy a dar más información, observen, la observación es parte del proceso inicial de todo proceso de design thinking, ¿sí? Observar y bajar todas las hipótesis, toda la información que ustedes crean, de alguna manera está reflejando ese momento, ese problema o quizás una oportunidad, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo de inmersión rápido, esto va a ser algo muy, muy rápido para poder entender desde la filosofía del design thinking por qué es tan importante la observación. La observación es lo único que nos va a permitir después empatizar y encajar los verdaderos problemas de quienes viven, ¿no? esta dinámica. Así que los vamos a separar en en salas de cinco equipos y van a tener solo 5 minutos para poder levantar todo lo que ustedes crean que en esa imagen necesita Gustavo, ¿sí? Y luego necesitamos que identifiquen a un representante de cada grupo que nos indique, bueno, cuál es la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que ven en esta fotografía y cuál es el problema o la oportunidad que ustedes creen está teniendo Gustavo en ese momento? Voy a retroceder un poco la imagen. Vamos. Para que le saquen una foto, sí, para que la observen bien y la compartan con el equipo que les toque, observen bien la foto y vean qué creen que es lo que yo necesito resolver. ¿Todos pudieron sacar la foto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Nicolás, ahí, Francisca, vamos. Perfecto. Entonces 5 minutos. Diana los va a mandar a la sala de individuales, 5 grupos. Por supuesto, si les queda algo de tiempo, aprovechen de conocerse. No alcanzamos a hacer esta actividad, pero sería interesante y es algo que uno hace, ¿no? En el proceso de design thinking. Conocerse entre los equipos, entender las distintas habilidades, conocimientos, historias, para poder luego trabajar colaborativamente. En este caso tenemos solo 1 hora, por lo tanto no tenemos esa posibilidad, pero bueno, si les quedan unos minutitos lo pueden hacer sin ningún problema. Diana, vamos con los grupos. ¿Cuál es el problema que crees tú en esa fotografía tuvo Gustavo? Hola a todas y todos. Bueno, estuve con Miriam y conversando nos dimos cuenta de algunas cosas. Primero que Gustavo obviamente estaba en un avión, estaba sentado en ese avión y que al parecer Gustavo no estaba muy cómodo o no estaba en el mejor escenario posible, y en la revista nos damos cuenta de que hay muchos accesorios que tienen que ver con la entretención o la comodidad. Probablemente tiene un largo vuelo y está restringido en su asiento. Busca en la revista opciones de sillas que tengan distintos accesorios y herramientas digitales. Entonces, una pregunta de conducción que pudiera abrir las soluciones sería: ¿cómo podríamos facilitar el uso de nuestras herramientas digitales en un vuelo comercial para entretención y comodidad? Y habían distintas sillas con pantalla, aplicaciones en el celular. Entonces, va por ahí. Tal vez hay un disgusto del tipo de vuelo que iba a sufrir, pero con la mira de tal vez pensar en otro vuelo, otras condiciones para que esté mucho mejor. Perfecto. Carlos, una pregunta. Con esa información, ¿hoy día ustedes podrían crear una solución para ese problema que han identificado? Totalmente. Especialmente lo que tiene que ver con digital, aplicaciones, vinculación con otros artefactos, claramente se puede, sí. Perfecto. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera compartir algún otro problema que haya identificado? ¿De otro grupo? ¿Otros grupos? Hola, Nicolás acá. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Oye, nosotros estuve con Francisca y nos dimos cuenta de lo mismo. Efectivamente, Gus ya está en un avión piola, al fondo sin mucha comodidad tampoco,
pero claro, él quiere entender cómo funciona su entorno, su espacio, digamos, para el viaje, pero la información que le entrega la aerolínea en este caso es súper distinta a la realidad. ¿En qué lo Eh, notaron? ¿Qué notaron ahí? En las imágenes también, lo mismo que decía Carlos, un poco, digamos, los espacios que se muestran, en el folleto o en la revista. Ujú. Eh, Además de ser mucho más cómodo por lo que se ve, digamos, en cuanto a la distancia que hay entre los asientos, tiene también accesorios de entretención, como por ejemplo la clásica tele para ver las películas y no aburrirse. Eh, eso nos dimos cuenta. Entonces, claro, pues hay un problema ahí en el fondo que él quiere como entender cómo funciona, digamos, cómo funciona esto donde estoy y realmente no tiene toda la información. O sea, el folleto no está pensado justamente como para lo que no está pensado en él, en que Perfecto. efectivamente poniéndose en el lugar de Gus en ese caso y decir, ok, esta persona se va a sentar aquí y le estamos entregando información que en realidad no aplica en este caso. Perfecto. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo? Pero me podrían una solución. Ah, sí, podrían darlo con este problema identificado, ¿podrían idear alguna solución para Gustavo? Sin Ah, concluir todavía, pero ¿podríamos levantar ideas, soluciones? sí, o sea, yo creo que sí se puede, además, de todas maneras. No sé que no se me ocurre nada ahora, pero yo creo que sí. Pero con esa información ya me podrían crear la solución. Ah, con esa información, así como, si es información suficiente como insight para... No sé, de lo que tú viste, ya me podrían crear una solución. Mm, Que no la sí, yo tenemos creo. ahora, pero sí. Sí, dale, dale. Ok, Ok, muchas gracias. gracias. ¿Alguien A más ustedes. que quiera compartir el problema de Gustavo en esta fotografía? ¿O los problemas? Sí, ¿qué observaron? Ahí, Carlos, levanta la mano. Carlos González. Carlos González. Hola, sí, mucho gusto y saludos desde Panamá nuevamente. Saludos, Ah, Panamá. Sí, sí. Bueno, acá en mi grupo, el grupo número uno, sí comentamos lo que ya han comentado los compañeros, ¿no? Que el principal problema, digamos, que necesita resolver es el problema de su entretenimiento, o sea, de qué se va a distraer el tiempo que dure el vuelo, ¿no? Y ya lo han comentado, pero yo en particular, cuando observé y lo comenté dentro de mi grupo y también como para aportar algo diferente, me parece que uno de los problemas ahí puntuales, solamente viendo la foto, es que tiene que resolver dónde poner sus lentes, dónde ubicar sus anteojos, Ok. porque realmente los que dependemos del lente sabemos, él probablemente va para otro país, entonces digamos que los lentes son frágiles, digamos que se le quiebre el vidrio, se le rompa una de las patitas, llamamos, de las partes laterales que dan a la oreja, eso ya le causaría un gran problema, ¿no? Entonces, una de las soluciones que yo buscaría, pues sí, si me tocara diseñar un puesto de avión o algo, es un lugar adecuado, ¿no? Que proteja realmente el lente y el pasajero no tenga que poner ahí enfrente como él lo tiene, ¿no? Es como para aportar algo diferente, pero como dijeron que es todo lo que uno observe, así que ese sería el problema, dónde ubicar adecuadamente algo frágil como los lentes, y la solución sería encontrar o disponer en ese habitáculo pues, de la cabina de avión, del puesto de avión, un lugar para ponerlo durante todo el vuelo, porque probablemente lo usa para ver de lejos, ¿no? Pero al agarrar una revista o ver un dispositivo o ver si el puesto tuviera una pantalla, ya se lo tiene que quitar durante todo el vuelo. Buenísimo, Carlos. Muy bien. Gracias. ¿La solución? Bueno, pues sí, digo que podría tener Sí, solución, digo, una perfecto. solución inclusive. Una de las cosas que uno va aprendiendo en estos procesos de design thinking es que distintas miradas, ¿no? Aquí hay 3 grupos que hablaron, distintas, se complementa la información, puntos de vista, más problemas, y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante en este concepto. Otro grupo, ¿Algún otro grupo que quiera más? compartir? ¿Que quiera levantar la mano? Ahí, Leonardo, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Miren, un poco relacionado con lo que dijeron las primeras personas. Yo creo que, claro, él está en un viaje largo, lo conversamos con Paula, necesita entretenerse a bordo,
quiere saber cuál de los sistemas de entretenimiento tiene ese avión, en particular ese asiento, y quizás puede ocurrir muchas cosas. Puede que haya encontrado el que identificó el que tiene ese avión y está tratando de entender cuáles son las instrucciones para poder hacer uso de ese puede ser una de las problemáticas. O pues la problemática es que se da cuenta que la verdad que ninguno de esos sistemas de entretenimiento que está mostrando lo tiene el avión. Entonces, quizá él se está entreteniendo, esto no lo conversé con la Paula, pero ahora se me viene. Quizás se está entreteniendo con la revista solamente, está haciendo una especie de lectura general, ¿ya? Yo creo que cuando ustedes preguntan de si uno puede idear una solución, yo creo que igual falta un poquito más de exploración, por lo menos pensando en lo que dice el usuario, ¿ya? ¿Cuál es la necesidad del usuario? ¿Cuál es el dolor? Me cuesta ver, obviamente, que porque no está explícito, cuál es el dolor que tiene el usuario en esa situación. Con la revista, con los anteojos también, en un momento con Paula pensamos que quizás los anteojos pueden ser parte del problema, no tenemos tanta claridad, entonces yo creo que igual habría que explorar un poquito más con el usuario. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Leonardo. Muy bien, muy bien. ¿Está todo el grupo? ¿Alguien Más, sí. Creo que nos falta alguien más que quiera dar su opinión, o complementar, o agregar algo. ¿No? Está todo el grupo, parece. Parece que sí. Ok. ¿Qué pasa aquí en el fondo? Una cosa, si tuviésemos que hacer una reflexión, una cosa es lo que nosotros creemos, lo que ustedes creyeron, ¿no es cierto? Las percepciones que cada uno tuvo y que compartió y complementó. Y otra cosa muy distinta, por ahí Leonardo lo dijo, ¿no es cierto? Es la realidad, ¿no? Lo que realmente le pasó al usuario. Una de las cosas que hace el Design Thinking es justamente contrarrestar las percepciones, las hipótesis contra la realidad. ¿Para qué? Para poder identificar el problema que realmente le aqueja a este usuario, a este grupo, a este cliente, ¿no? Y cuando hablo de cliente, hablo de un cliente que puede ser interno o externo. Eso quiere decir que el Design Thinking es absolutamente transversal. No solamente aplica cuando quiero lanzar un producto nuevo, sino que también está presente en nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas unidades de negocio, mejorar el clima organizacional dentro de una unidad, dentro de una organización. Es absolutamente transversal. Entonces, lo importante ahora es mirar la historia del que vive la historia, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar la historia de Gustavo en esa foto para saber qué pasó entre las percepciones y las ideas que ustedes levantaron con la realidad, ¿sí? La primera fase del Design Thinking es justamente la observación, que es lo que acaban de hacer. Y para eso les voy a contar mi historia real de qué sucedió en ese vuelo. Vean esta foto que están aquí, aparezco yo, estoy con el pelo más largo, vean esa foto, observen ese avión y observen por favor el respaldo de este otro avión. Este fue un viaje que yo venía hace 2 años atrás, poco antes de la pandemia, venía de vacaciones de invierno desde la isla San Andrés, tomo un vuelo directo, me subo al avión, lo primero que hago, ¿qué es lo que busca? Por supuesto, todos estuvieron de acuerdo en que yo estaba buscando una entretención a bordo, es una experiencia que uno siempre busca, o lectura, leer. En este caso mío, yo lo primero me siento en un avión, primero que llego, un avión que venía de vuelta y se venía de vuelta, por lo tanto, iba sucio, sumamente sucio. Segundo, estaba hediondo, no tenía aire acondicionado muy malo. Tercero, no tenía dónde dejar mis lentes, si se fijan, tuve que, no traía este avión no tiene la bolsita, que todos los aviones no tenían la bolsita, tuve que solucionar yo el problema y se me ocurrió enganchar mis lentes porque yo, efectivamente, como decía por ahí, creo que Carlos, yo sufro de presbicia. Entonces, yo no veo de lejos, pero yo para leer o para ver una tablet o para ver una película cerca, me tengo que sacar los anteojos y como estaba leyendo la revista, me saqué los anteojos. Pero si se dan cuenta, hay otra cosa, un detalle mayor. Claro, alguien dijo en el contexto también que yo trabajo, soy más sensible a este tipo de cosas. Agarro una revista en la cual me ofrece una cantidad de experiencias increíbles de película a bordo, asientos con pantalla a bordo, pantalla de intervención a bordo a través de una aplicación móvil, de tal el respaldo, si muestran, todos los aviones tenían respaldo en pantalla y los respaldos. Bueno, este avión no tenía nada. Entonces yo decía, ¿cómo me ponen una revista y me ofrecen todos estos productos y me genera una disonancia, en el fondo como que una frustración y como que se reían de mí mostrando la revista?
Fue una experiencia muy desagradable, fueron aproximadamente 5 o 6 horas de viaje. Bueno, tengo la mano, venía súper acalorado, si me ven la mano vengo súper quemado, más moreno de lo que soy, buen Caribe. Buen Caribe. Y fue una experiencia a bordo que no se lo doy a nadie, fue uno de los peores viajes. Y bueno, si compara este otro vuelo, que era de la misma línea aérea, o no, este otra línea aérea, está Bianco Iberia, no sé, pero se dan cuenta que ya la experiencia es muy diferente, ahí cambia, y esa fue mi experiencia a bordo. Entonces, dicho esto, ya la experiencia, dale. Ahora la pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntarles algo antes. ¿Creen ustedes que hubiera cambiado la percepción y la solución si hubiesen tomado solamente las primeras hipótesis que levantaron respecto a la historia real de Gustavo? ¿Hubiese habido algún cambio allí en enfrentar, ¿no es cierto?, esta solución, o empezar a echar a volar la imaginación para buscar ideas que solucionen el problema? Carlos mueve la cabeza. ¿Sí? Carlos, ¿qué viste ahí? Leonardo también. Claro, o sea, es que mi percepción era que tú sabías de las condiciones del avión. Ahora tú me estás diciendo que no sabías de las condiciones, eran peores, y además hay una revista que está totalmente disociada a la realidad y genera más frustración. Entonces hay una emoción detrás que obviamente a quien busca ser la persona que diseña una solución para ti, le compromete más en encontrarla. Entonces, el tener tu versión es mucho más importante que la foto. O sea, la foto te ayuda a observar tempranamente, pero como bien decía Patricia, creo, ofrece hipótesis. Pero cuál es la real que tenemos que solucionar es la que tu relato es súper importante. Porque ahí entramos a una conversación y probablemente una entrevista, o utilizar una herramienta de empatía para seguir encontrando más antecedentes que puedan llegar a un brainstorming eficiente. Perfecto. Carlos González tenía una duda. Levantaste la mano, Carlos. Leonardo quería hablar también. O Leonardo, o sea, no, Carlos. ¿Tú levantó la mano, no? Ah, no, disculpen, debe ser que quedó levantada en antes. Ya. Bueno, vamos a apurar porque Sí. no sé si la solución alcanzamos a Sí, hablar. no, pero básicamente, si ahora con el problema real de Gustavo, si pudiesen decir, ¿no?, abiertamente en uno o 2 minutos, qué cosas o qué soluciones propondrían a este problema. ¿Se atreven ahí a jugársela con algo? Cambia el esquema de la primera versión cuando les preguntamos nosotros, ¿ustedes ya podrían crear una solución con lo que observaron? Cambia un poco del punto de vista inicial a la segunda. Cuando yo les entregué mi historia, ¿se alimenta mejor o cambia el punto de vista a ustedes? Leonardo mueve la cabeza. Leonardo, que Sí, mira, sin duda, obviamente que dado todo el contexto y todos los antecedentes adicionales que diste, obviamente que la problemática es otra y la solución, la mejor solución o una solución buena, perfectamente puede ser muy distinta a la que uno pudo haber tenido inicialmente, ¿ya? Una solución eventualmente puede ser, claro, más allá del tema de, entregaste harto antecedente que estaba sucio, de que no tenías dónde poner los lentes, pero quizás ahí lo más importante, lo que más tú valorabas en ese vuelo, que igual es largo, San Andrés a Santiago es largo, ¿cierto? Tienes que ir a Bogotá y después de Bogotá a Santiago es bien largo, es al final buscar algún mecanismo, alguna alternativa de entretención que te hiciera, por último, olvidar todo lo malo que pudiste haber vivido, que olvidaras lo malo de no dejar los lentes, de que estaba sucio, de que todo era estrecho, etcétera. Yo buscaría una solución de compensar al usuario, en este caso el cliente, de que valorara quizás, no le importara tanto lo otro y valorara más quizás alguna entretención, o por último una revista que sea mucho más, más acorde a esa situación. Hasta un Condorito quizás, no sé. Ahí tú lo mencionaste en un momento, Leonardo. La validación, lo dijiste cuando recién estaban levantando los problemas. La validación es tremendamente importante en los procesos de design thinking, ¿no es cierto? Validar, y eso significa que no solo el observar es suficiente. Yo puedo observar, puedo empatizar, pero finalmente tengo que hacer una inmersión en la vida cotidiana del sujeto que estoy efectivamente investigando para poder realmente entender en profundidad. Lo que más nos importa es cuál es el problema, ¿no?, que le aqueja de verdad, desde la emocionalidad.
Y ahí a veces las compañías o las organizaciones se enamoran de las soluciones y dejan de ver el problema. Y para ver el problema hay una metodología que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? Hay una secuencia lógica, hay varias preguntas que uno se hace para poder realmente entender cuál es el problema y cómo se alinea con el propósito. ¿Ya? Esto no es trivial, demora un poco más, a veces hay que sacarse estas chaquetas de quiero dar ideas y soluciones, ¿no es cierto? Y empezar a observar, pero también a alinear, ¿no es cierto? Alinearnos y ajustar las brechas con lo que realmente ocurre con la persona. Por tanto, una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es la realidad. Y se lo vamos a mostrar en una foto que es muy significativa. Sí. Pasamos ese... Por eso quiero que miren esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en esta imagen? Rápidamente. Un camino. Perfecto. Un camino, sí, básicamente. Perfecto. ¿Qué más pueden ver? ¿Qué más pueden observar en esta imagen? Es una senda peatonal que está perfectamente delimitada por sus soleras, donde debería caminar la gente y no, como se muestra en esa esquina que falta pasto, no debería caminar por el pasto, pero la gente va a ir por donde le es más cómodo, no por donde nosotros queremos que vaya. Perfecto. Recién Patricia decía una cosa, muchas veces las empresas empiezan a crear soluciones de lo que nosotros creemos. Una cosa es lo que creemos muchas veces, pero muy distinto, otra cosa es la realidad. ¿Se dan cuenta que cambia esta imagen? Hay una realidad totalmente diferente. Esta fue una decisión, y lo vemos a diario en soluciones que creamos día a día en empresas, en entornos sociales, en empresas o en cualquier lugar, incluso lo vemos en los emprendimientos, que nos enamoramos de crear soluciones, pero nunca están centradas en las personas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí? Creamos una solución que jamás se estudió el usuario. El comportamiento del usuario era muy, pero muy diferente. Ahora la pregunta, ¿por qué fracasan las ideas? ¿Por qué fracasan las ideas, creen ustedes? Porque nos enamoramos de ella y no tenemos en cuenta los dolores de los clientes. Y muchas veces nuestro enamoramiento de una idea no es una solución real para un cliente. Exactamente, porque no nos centramos en las necesidades reales de las personas. Muchas veces trabajamos, me tinca, yo creo, ¿cuántos de ustedes en una empresa, el olfatímetro, el tincómetro le llamamos nosotros, hoy creemos soluciones y nos ha tocado realmente trabajar con compañías muchas veces que en áreas específicas tienen 78% de rechazo en su entrega, en el desarrollo de productos? ¿Por qué? Porque muchas veces se centran en lo que ellos creen y no realmente en lo que realmente importa o las personas que tienen el problema real. En este caso, siempre como hablamos, el design thinking está centrado en las personas. Y por eso el design thinking nos permite, ¿qué cosa? Crear un nuevo mindset, una nueva mentalidad para la creación, gestionar la creación de valor para las personas y las empresas. Y para eso una cosa súper importante, nosotros hemos preguntado qué veían y eran historias. Y exactamente, el design thinking, ¿qué es lo que busca? Necesitamos descubrir historias. Muchas historias. ¿Pero historias de quién? Historia de las personas. Necesitamos descubrir día a día, centrarnos en observar y descubrir historias de las personas. Pero también para lo que hablamos recién, no solamente de historias. ¿Qué cosa necesitamos? Necesitamos buenos intérpretes. Gente que sepa interpretar la información. ¿Por qué nos caemos muchas veces en crear una mala solución? ¿Por qué creen ustedes? Porque interpretamos mal la información. Lo que observamos muchas veces, no interpretamos bien la información y por lo tanto, si interpretamos mal la información o la data, vamos a crear, por lo menos, vamos a crear una solución errada. Por lo tanto, recuerden siempre una cosa, el design thinking y la innovación se escribe en la calle. O sea, si ustedes no van a poder innovar desde el escritorio, pueden hacer algunos ejercicios, investigaciones, pero la real innovación y el verdadero design thinking, esta metodología, para poder empezar a aplicar la creatividad y crear soluciones para las personas, se escribe en la calle. Lo que decían recién ustedes, sentarse a las personas, entrevistar personas, conocer a las personas, y esto tienen que salir de la zona de confort e ir a la calle donde están los contextos y donde están las personas. La etnografía es uno de los mecanismos, las metodologías más utilizadas hoy día, ¿no? El sentarse, vivir, empatizar con las personas, indagar profundamente, el acompañamiento, en el fondo, es parte de los procesos que hay que seguir. No necesitamos gastar tanto dinero en eso. La verdad es que a veces uno cree que tiene que
contratar una empresa de investigación, pero la verdad es que solamente con el hecho de vivir la experiencia de otro me permite ponerme en los zapatos del otro y de alguna manera entender ese dolor o las alegrías, ¿no es cierto? Y saber cuáles son las tareas que yo realmente debiese ayudar a solucionar. Y eso tiene que ver con básicamente esto, ¿no? El design thinking te obliga para llegar a definir el problema a hacer una inversión con las personas, desde las personas y para ellas. Exactamente. Bueno, ya hablamos de historia, Ajá. ¿cierto? Hablamos de historia y historia. Y les voy a contar una historia. Les quiero contar una historia súper bonita, y esto tiene que ver con el design thinking puro, y esta es la historia de este personaje. No sé si lo conocen. ¿Usted conoce uno de los tantos casos de General Electric? Hay miles de casos de negocios de General Electric, pero les voy a presentar un caso bien específico que es de este personaje, de Doug Dietz. ¿Lo conoce? Él era el diseñador estrella y el diseñador industrial estrella de la General Electric. A él se le encargó diseñar una máquina. Esta máquina, una máquina, si la vemos, es un escáner de última generación, una máquina sumamente potente para investigar y para detectar posibles enfermedades en los pacientes, en los usuarios. Y llegó un momento que había que lanzar el piloto y la prueba de esta máquina. Esta máquina, él era de una ciudad que se llama Milwaukee, y los directores de la compañía le ofrecieron a Dietz probar la máquina en el hospital de Milwaukee, la misma zona donde él vivía, y se instaló esta máquina. Estaba ansioso, esperando que llegara el primer paciente, y la primera llegada, cuando viene llegando, estaba sentado en el pasillo esperando que entre a esta sala, ve llegar a la primera paciente. La primera paciente, pequeñita. Era una niña, de la mano de una enfermera. Esta niña venía asustadísima, venía con pánico. Imagínense encontrarse con estos fríos, una niñita de 7 años, fue un impacto. ¿Qué le pasó a Robert Dietz? Le impactó de tal manera que él quedó conmocionado por el problema y empezó a investigar, se empezó a dar cuenta que había más niños que tenían este problema. Por lo tanto, él le hacía un propósito. Su propósito que era mejorar la experiencia traumática de los niños. Hoy día el problema se estaba resolviendo. ¿Saben que más del 80% de los niños, para poder entrar a esa máquina, era a través de sedación? El 80% de los niños, para poder ocupar esa máquina, se tenían que sedar. Y para él era sumamente impactante, y para él le conmovía mucho, y él creó un propósito. Y él se propuso como propósito, y muchas veces uno dice, oye, ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos crear soluciones? Conociendo historias. Y en este caso él se encontró y nació su propósito. Su propósito era mejorar la experiencia de los niños. Y de esa manera empezó a investigar, y se dio cuenta que la solución, conoció una metodología que se llamaba Design Thinking. Empezó a investigar, empezó a explorar y utilizar herramientas del Design Thinking que le permitían conocer personas, entrevistar personas, colocarse en los zapatos de las personas, empatizar con las personas, con los niños, y conocer en mayor profundidad sus dolores, sus necesidades, cuáles eran sus necesidades funcionales, emocionales, más que sociales de estos niños, pero conocerlos en profundidad. Y con la solución del Design Thinking, ¿quieren ver la solución que creó? Queremos, ahí está. Creó una nueva experiencia. A partir de este momento, creó 7 parques, 5 experiencias diferentes temáticas en estas máquinas. Se transformó estas máquinas frías, en estos monstruos, en experiencias para todos los niños. Experiencias que los niños querían volver. Saben que la tasa bajó significativamente, casi un 10%, un 5%, la tasa de sedación con estos niños, gracias a esta solución. Y la solución, ¿de dónde nace? Solamente primero de una observación y después de una validación, entender, colocarse en los zapatos de los niños. Y esta metodología nace a través de ¿qué cosa? Del Design Thinking. ¿Alguien conocía esta historia? Sí, yo. ¿La conocía? ¿Qué te parece? Sí. No, increíble. ¿Cierto? Increíble. Increíble. Es buenísimo. Y esto es real. Y de hecho se ha replicado en muchos países. Aquí en Chile, hace pocos días atrás, se replicó también en unos hospitales. El Calvo Maquena creo que tiene el mismo concepto de animaciones para niños. De hecho, de hecho, los funcionarios se visten con contenido un poco más lúdica para los niños. Hay todo un símbolo, hay una cosa psicológica que para empatizar con los niños, y todo esto se diseñó a través de metodología de Design Thinking. ¿Pero qué es el Design Thinking? En la escuela donde trabajamos en el Design Lab el año pasado, a propósito del cáncer de niños,
se crearon unas mascarillas que eran mascarillas donde los niños podían elegir y podían armar sus mascarillas sobre la mascarilla que necesitan, que es muy técnica. Y también un poco se recurrió a este concepto de design thinking para poder animar y generar algo que realmente creara valor y no fuera tan traumático como lo era, ¿no? Para ya el solo hecho de tener una enfermedad. Y recuerden siempre, el design thinking, esta metodología que llamamos creativa, que fortalece la innovación, se centran siempre en las personas, se centran en los usuarios. Exacto, el design thinking es un método que permite generar ideas innovadoras, como lo decía Gustavo recién, y que centra su eficacia fundamentalmente en este conocimiento profundo de las personas y en el ajuste desde los problemas hacia la resolución de problemas, ¿no es cierto? La resolución, dando soluciones que sean innovadoras y que realmente creen un valor notable en las personas. Y la única forma de lograr generar ese valor es conociendo el real problema o el real dolor. Suena como bien sencillo, pero la verdad es que ahí uno tiene que incorporar herramientas y metodologías que nos permitan indagar. Y que está muy conectado con la innovación, ¿no? Todos sabemos que la innovación finalmente requiere de ciertas habilidades, y una de las habilidades más importantes es el cuestionamiento. Cuestionarnos cada cosa que vemos, el arte de preguntar, ¿no es cierto?, para poder explorar y realmente llegar al verdadero problema. Como esta charla se trata también de metodologías alternativas o complementarias, una herramienta que se utiliza mucho para esto es la metodología del Legos Play, donde uno jugando puede levantar también muy buenos problemas, ¿no es cierto? Puede poner sobre la mesa la opinión y el punto de vista de cada uno de los participantes y desde allí entender en profundidad cuál es el verdadero problema. Me imagino que ustedes lo saben, pero no siempre el cliente o el usuario sabe cuál es su problema. Muchas veces tenemos que descubrirlo, entender estos insights, ¿no? Esto que está bajo la línea de la observación. Y para eso se requiere gente, no se necesitan genios creativos, se necesitan buenos cuestionadores, ¿no es cierto? Buenos preguntadores, como se dice, ¿no? Personas que sean capaces de indagar y generar las preguntas correctas en el momento perfecto también, ¿no? Personas que sepan empatizar. Y para eso hay una plantilla que le vamos a mostrar que tiene que ver con la determinación de este problema. Bueno, pero ¿por qué es tan importante el design thinking? La gente se pregunta, ¿por qué es importante el design thinking? Hay un concepto que lo he escuchado yo creo muchas veces: innovación, fallar temprano y barato. Muchas veces creamos soluciones en las compañías o los emprendimientos, nos enamoramos de la solución, creamos y en el momento de lanzarlo fracasa. Bueno, esta metodología de innovación integral y esta metodología de design thinking permite eso, reducir el riesgo de lanzamiento de nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios. También ayuda a las organizaciones a aprender mucho más rápido y sobre todo permite generar soluciones solamente innovadoras, no solo incrementales, sino también generar soluciones disruptivas, para soluciones diferentes, únicas, que generen propuesta de valor para las personas, algo que es sumamente importante. Y algo también muy importante en esto es que incorpora a la organización, incorpora a los colaboradores. No hay nada más interesante cuando te invitan, ¿no es cierto?, a un proceso de planificación estratégica, que tú seas parte también del entendimiento de la situación, del levantamiento de la problemática y, por supuesto, de las propuestas de mejora, de las ideas de solución. Nos ha tocado muchas veces generar o trabajar en procesos de design thinking, donde, por ejemplo, el guardia es uno de los mejores, generadores de las mejores ideas, ¿no? Porque ve todo y por lo tanto entiende mucho mejor que inclusive un gerente que puede estar en una bonita oficina. Entonces, esto de que hablamos de la calle, tener el contacto con las personas, observar profundamente, empatizar, no es superficial, ¿no? Sino que realmente nos permite generar propuestas de solución que cumplan con lo que está ahí, ¿no? Finalmente, las innovaciones o las ideas tienen que cumplir la deseabilidad, ¿no? Tienen que cumplir con una necesidad Exacto. real y potente. Lo segundo, tienen que ser viables económicamente. Ninguna idea, o las ideas pueden ser maravillosas, pero si finalmente nadie te las compra, o efectivamente tiene costos muy altos, no va a ser económicamente viable. El momento, el entorno social, el momento, hay que preguntárselo. Y lo tercero es la factibilidad Claro. técnica, ¿no? También nos ha pasado muchas veces que vemos buenas ideas, ¿no es cierto? Y de pronto dice, esta idea está genial, pero desde el punto de vista de la materialidad o de la operación no es posible de implementar. Entonces, aquí la innovación de alguna manera tiene que tener una suerte de conjunto, ¿no es cierto?, donde estos elementos tienen que interactuar y ser parte de la propuesta. ¿Cuánta innovación se han creado, cuántas ideas se han creado que no era el momento?
No era el momento de esa idea, y momentos que fracasaron en su momento, pero tuvieron éxito en otro momento. También es importante eso, entonces es importante esto lo que hablaba Patricia. Bueno, ¿y qué es el proceso? El design thinking es un proceso. Tal cual. Es un proceso que tiene 5 etapas. Este es el proceso más conocido, el modelo más conocido como el modelo que utiliza IDEO. Tiene 5 etapas. La primera etapa es el proceso de empatizar, que es lo que decía, colocarse los zapatos, indagar, conocer los contextos, conocer personas, investigar, hacer la inmersión, observarse la inmersión profunda para conocer los problemas. Hay que conocer el problema, enamorarse del problema en esta etapa, aprender a definir. Esta es la parte que hablábamos recién. Se necesitan muy buenos intérpretes. ¿Para qué? Para definir, o sea, entender en profundidad la información que tenemos y poder analizarla en profundidad, poder comprenderla, pero ojo, sin sesgo, desde el punto de vista lo más objetivo posible, y no tratar de manipular los datos, sino que hay que entender lo que quieren las personas y no lo que queremos nosotros. Por ahí hay un autor que me gusta mucho, que es Donald Miller, que dice, a las personas no les interesan tus historias. Y siempre yo lo repito, esa frase me encanta. Sí. A las personas les interesan sus historias. Lo que ustedes tienen que enamorarse es entender las historias de las personas. Ellos son las personas que le vamos a querer la solución, no lo que ustedes quieren. Y tercero, bueno, cuando ya tenemos claro, definimos cuál es el problema a resolver, pasamos al proceso de idear. Ese es el proceso creativo, ahora está todo el proceso de toda la disrupción, el proceso de divergencia, de lluvia de ideas, varias metodologías que permiten. Bueno, después viene prototipar y testear. Ajá. Testear las ideas solamente, antes de lanzarlas hay que testearlas y validarlas. Bueno. Sí, esta es una parte muy importante del proceso de design thinking porque tiene que ver con la divergencia y la convergencia, ¿sí? En los buenos procesos de design, lo interesante es poder trabajar con equipos multidisciplinarios. La invitación aquí es a juntar distintas profesiones. Si tuviéramos más tiempo, haríamos un taller donde uno hace un ejercicio de inversión completo, pero si ustedes lo llevan a sus organizaciones, trabajar con los equipos multidisciplinarios es tremendamente enriquecedor para poder lograr obtener buenas ideas, ¿no es cierto? Buenas ideas de solución y además para incorporar a la gente en los procesos. Sin embargo, todas las ideas que se generan, que es la divergencia, donde todos los puntos de vista son escuchados, luego tienen que converger, ¿no es cierto?, a ideas que de alguna manera hay un consenso, donde las iniciativas tienen que responder, por ejemplo, a grados de urgencia, también a posibilidades económicas de ser implementadas. No nos podemos olvidar nunca que las compañías tienen recursos que son escasos, ¿no es verdad? Y por lo tanto, muchas veces el poder sacar una solución, un producto, un servicio, depende de los recursos y las capacidades que tengan las compañías. Sin embargo, siempre es bueno tener un portafolio de ideas dando vuelta, porque quizás hoy día no tengo económicamente la posibilidad o financieramente, pero sí podría ser perfectamente un proyecto para el mediano y el largo plazo. Eso es lo que nos permite el design thinking. Abrir la mente, incorporar a los colaboradores y tener una suerte de muchas alternativas y oportunidades de crecimiento, ¿sí? Y aplica para todo orden de cosas. Y quiero sumar a lo que dice Patricia, el design thinking no es solamente un taller de 4 horas, 5 horas. El design thinking es un proceso que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es un proceso exhaustivo, es un método, un proceso para gestionar la innovación y generar propuestas de valor, soluciones para las personas. Y es un proceso que tiene muchas capas. La pura etapa de empatía tiene muchas herramientas, muchos toolkits, muchas herramientas que permiten hacer tipos de investigación. Sobre todo en la etapa de la forma de definir los problemas, la forma de analizar la data también. La forma, técnicas de ideación también, técnicas de prototipo, hay muchas formas de prototipar. ¿Para qué es un prototipo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, sí. Es mostrar la solución para no venderla, sino poder testear si vamos en buen camino con la persona que tiene el problema. ¿Se recuerdan cuando hubieran creado la solución en el avión? Primero hemos mostrado una idea, esos son prototipos conceptos, y después vamos mejorando de acuerdo al feedback que vamos recibiendo de los usuarios. Bueno, hay un dicho que dice, la formulación de un problema es más importante que la solución. Otros dicen, enamórate de los problemas y no de la solución. Esto es súper importante. Bueno, y todo parte con un propósito, lo que hablamos recién rápidamente, no sé si alcancemos a pasarlo, pero Robert Dietz partía por un propósito. ¿Recuerdan cuál es el propósito de Robert Dietz? Rápidamente, respóndame, ¿cuál es el propósito de Robert Dietz? ¿Qué pasaba con los niños?
Esto es ideal para poder comenzar. Esto es como el marco estratégico. Muchas veces no sabemos, muchas veces hay que alinear equipos en las compañías, muchas veces, hoy necesitamos innovar, pero ¿qué? ¿Qué queremos innovar? ¿Por dónde podemos innovar? No lo sabemos. Y esto ustedes muchas veces cuando trabajen de innovación con sus equipos de trabajo, en las compañías, o estén haciendo una facilitación, o estén asesorando a un cliente, siempre por esto tienen que comenzar con esto un marco estratégico. ¿Qué les va a permitir esto? Tener un primer punto de vista del problema. ¿Entendés? Esta es la parte hipotética, porque esto les va a permitir a ustedes saber para dónde van a dirigir la investigación y a quién van a dirigir la investigación. La pregunta, ¿cuál era el propósito de Robert Ditz rápidamente para hacer un ejercicio? Robert Ditz, ¿cuál era el propósito de Robert Ditz? Disminuir como las emociones traumáticas que vivían los niños al pasar por Exactamente. ese proceso de atención. Ahora, rápidamente, ¿cuál era el problema? El problema es, entendería que era, no sé, el tener que sedar a los niños para poder pasar por eso. ¿Ya? Ese es un tipo de problema. ¿Cuál podría ser el otro problema? ¿Lo ayudamos un poco? Sí, ayudemos. Bueno, La negativa de los niños. ¿Perdón? La negativa. La negativa de los niños de entrar al escáner, a esa cueva fría, y tener que estar ahí. El otro problema que tenía era que tenía que estar mucho tiempo. Entonces, tener a un niño quieto mucho tiempo Exacto. no es fácil. Marco Cornejo. Warner también. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que comparto lo que dicen. Claro, yo iba a decir el nivel de deserción de los niños que en definitiva no se realizan el examen y eso genera también una, no sé, capacidad ociosa respecto al uso de los equipos en el hospital y el hospital claramente también pierde porque eso es una empresa y por lo tanto deja de ingresar recursos. O bien termina afectando otro tipo de prestaciones, se generan listas de espera, entonces es un problema que se genera otro problema a su vez, así lo estaba mirando. Perfecto. Una pregunta, ¿quién tiene el problema? ¿Qué o quién tiene el problema? El hospital. Ya, sí, el hospital puede ser. ¿Y quién más tiene el problema? ¿El niño? El niño. Perfecto, ya vamos identificando, vamos identificando locaciones, quizás procesos, actores, vamos identificando dónde puede ocurrir el problema, o sea, ¿qué es el problema? Pregunta, ¿cuándo ocurre el problema? Cuando el niño se enfrenta a esa máquina fría por primera vez y la ve. Exactamente. ¿Dónde ocurre el problema? Y ahí tenemos otro problema. Dime. Dentro de la sala del escáner. Exactamente. ¿Cómo es el problema o cómo se estaba resolviendo el problema de manera alternativa? ¿Había una forma que se estaba resolviendo el problema? Sí, con sedante. Ajá. Perfecto. ¿Y cuánto? A cantidad. ¿Cuántas personas, cuántos niños podía ser? Era en cantidad. ¿Cuántos niños tenían este problema? Lo dijiste. Lo dije. No sé, 90, 80. Casi 80%, 90% era una cantidad que se puede llevar también a números, a cantidad de números también. Y uno se pregunta finalmente, ¿por qué es importante este propósito? ¿Por qué esto es una oportunidad? ¿Es una oportunidad de mejora o no? Sí, de todos modos. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta que con este lienzo, con este marco estratégico, nos permite previamente, sin definir cuál es el problema, porque no lo tenemos claro, hay que seguir investigando, nos permite generar un primer punto de vista al problema que podamos tener. Oye, Gus, ¿ese marco o esa plantilla tiene un nombre en específico o simplemente es del...? Sí, Design Thinking Propósito, lo trabajamos nosotros, eso se llama propósito. Ah, ya, vale. Vinculado al levantamiento del problema. Claro. Ya, vale. Se lo vamos a mandar a todos los que participaron hoy día, les vamos a mandar este canvas.
porque lo pueden plotear. Y es buenísimo porque les permite a ustedes partir, porque muchas veces no sabemos por dónde partir, se dan cuenta que les permite bajar un poquito, oye, pongámonos de acuerdo como equipo, oye, un equipo, no sé, de lanzamiento de un producto, de un servicio, y muchas veces todos tienen puntos de vista diferentes. Esto te permite empezar a acotar y empezar a definir por dónde vamos a empezar a investigar. Esto te permite ya no escaparte con los puntos de vista, sino que aunar puntos de vista. Y esto permite generar, ¿qué cosa? Generar un primer punto de vista que nos dimos cuenta que, en el fondo. Pero eso... Bueno. Lo tenemos que validar, hay que validar. lo vivieron en la experiencia con Gustavo. Eso significa que tenemos que ir a medir que esta observación tiene que ser contrarrestada en función de realidad, y para eso hay que incorporar metodologías de investigación, como les hablábamos, la etnografía, la observación, participante. Hoy día las encuestas yo creo que están un poco lejos de este objetivo, porque aquí queremos indagar en profundidad. Lo que uno busca acá, quizá lo han escuchado, estos métodos laddering, donde uno va bajando en escalera y escalera hasta poder llegar a los insights. Generalmente cuando uno pregunta, las respuestas son bastante obvias. Lo que uno tiene que hacer siempre es ir más allá de lo declarado, ¿no? Sino que empezar a partir de las preguntas obvias, las respuestas obvias, empezar a hacer una escalera y decir, pero ¿por qué es importante? Hasta poder lograr entender cuál es realmente el problema que aqueja a esta persona o a esta institución. Solamente para aclarar, en ese canvas que les vamos a mandar, una de las cosas bien importantes es que uno puede identificar a todos los actores que están allí, ¿no? Hablaban del hospital, los niños, los padres también pueden ser un actor súper relevante, y que si yo quiero efectivamente potenciar el negocio de un hospital o una clínica, perfectamente esto le va a permitir tomar una decisión más dirigida, ¿no es cierto?, a crear valor. A crear valor. Y sobre todo, y por eso dice la DAMI, dice, para poder conocer entonces en profundidad el problema, debemos hacer inmersión. Exacto. Si nosotros trabajamos como lo observamos al principio con el caso mío del avión, que es una forma, es el puntapié inicial, esa es la forma como los primeros hipótesis, eso también, ese ejercicio está muy bien, porque parte con la observación, con los me di cuenta que, o yo creo, me tinca, eso es súper bien, porque la idea es, los primeros puntos de vista son como los primeros lentes que nos permiten tener primeras oportunidades de lo que puede estar sucediendo para definir dónde podemos trabajar y crear valor para las personas. Ajá. Bueno, es importante conocer y entender el problema en profundidad, como hablamos recién. Es muy diferente darse cuenta versus se me ocurre que, es muy diferente, y muchas veces la ilusión fracasa por eso, porque trabajamos que el versus me tinca que, y del tincómetro, y muchas empresas compañías grandes crean soluciones a partir del tincómetro, y eso es verdad, aunque no lo crean, sucede aún en compañía, por eso somos una consultora de innovación, hacemos clase de innovación, porque nos piden a nosotros que ayudemos a generar estos procesos, porque todavía se sigue trabajando en lo que se cree. Hay casos emblemáticos incluso a niveles de lanzamiento de servicios en Chile, que ustedes pueden dar cuenta que nacieron a partir del experto técnico y el tincómetro, yo soy experto, yo creo, y nunca se hizo calle o se centró en la solución a la necesidad de las personas. Entonces es muy diferente el metinca, el darse cuenta e investigar y validar la hipótesis. Marco había levantado la mano, ¿no? ¿Marco? 5 Pati, no, ya se había aclarado, había levantado la mano, pero ya se aclaró lo que iba a preguntar, así que pido la disculpa, no lo había bajado. No, dale. Bueno. Dale. Tú. Imaginemos un embudo. Por eso lo que hablamos recién es súper importante. La data es un GPS, la data es la historia, la data es la información. Toda la investigación cuantitativa y cualitativa, y sobre todo cualitativa, que decía Patricia, detectar esos insights nos van a permitir tener esa información. ¿Para qué? Para poder, mientras más mejor y mayor información, imaginemos un embudo. Es poder meter toda esta información, analizarla, por eso decíamos, necesitamos buenos intérpretes, meter toda esta información en embudo. ¿Para qué? Para empezar a analizar los contextos de las personas, para que a través de diferentes herramientas nos va a permitir determinar exhaustivamente cuál es el problema a resolver. Y esto es sumamente importante. ¿Y por qué fracasan los emprendimientos? ¿Por qué fracasan las innovaciones? ¿O por qué fracasan las ideas?
porque nunca entendimos el problema y por eso fracasa la idea. Enamórese de los problemas y no de las soluciones. Y para conocer los problemas hay que hacer mucho trabajo de investigación. Y esto es importante. Y el Design Thinking no solamente es una herramienta de creatividad, también es un proceso que permite generar valor y crear propuestas de valor para las personas. Bueno, lo que hablamos recién, las personas necesitan resolver 3 cosas sumamente importantes. Trabajos funcionales, cortar el pasto, por ejemplo. La gente necesita resolver temas sociales, estatus, reconocimiento, o temas emocionales, seguridad, alegría, cosas así. Pero muchas veces la gente se encuentra con una barrera o los dolores o las frustraciones que le impiden acceder a eso. Pero las personas también están encontrando deseos. Y para lograr conocer esto, se hace a través de lo que explicábamos de una buena investigación, de un buen proceso etnográfico, de una buena investigación. De un análisis también de contexto. De contexto, ¿no? Y de personas. Sí, hoy día hay mucha literatura que también vamos a mandarles algo de las tendencias que están pasando y de alguna manera están impactando los nuevos escenarios que tenemos que tener presente para tomar mejores decisiones. Y bueno, hoy día lo estamos viviendo frente a una pandemia y por lo tanto hay que estar atento, ¿no?, a esta transformación digital, lo que está pasando con el mundo del teletrabajo, en fin, todo, y dependiendo de en qué industria me encuentro, va a ser el tipo de contexto que voy a tener que incorporar en el proceso de design thinking. Por eso es importante, la única forma de conocer lo que están viendo ustedes en pantalla es haciendo investigación, conociendo el contexto y conociendo a las personas. Es muy diferente a un estudio de mercado. Esto es, la idea es que ustedes puedan hacer inversión y conocer y empatizar con las personas, conocerlas en profundidad. Las propuestas de valor lanzadas al aire sin un contexto, en verdad, finalmente se traducen en tirar recursos a la basura. Eso es lo que ocurre. Muchas veces los modelos de negocio tienen maravillosas declaraciones de propuestas de valor, pero que finalmente no conversan ni en términos de recursos, de factibilidad, y mucho menos en términos de lo que el cliente o el usuario realmente está esperando. Exactamente. Bueno, y con toda esta información, ¿se acuerda que nosotros teníamos un primer punto de vista inicial? Lo que hicimos también cuando hicimos el ejercicio del avión conmigo, después de la información que ustedes recuperaron, que conocieron de mí, o después de una buena investigación, después de una exhaustiva investigación conociendo insights, muchas veces nos damos cuenta que podemos reencuadrar el problema y el punto de vista. Muchas veces aparecen nuevos hallazgos, nuevas oportunidades, nuevos insights, cosas que no conocíamos. Y la única forma de conocerlas es con una buena investigación, y muchas veces nos damos cuenta que hay que cambiar el problema, no era lo que creíamos, sino detectamos nuevas oportunidades, o eran otros los problemas, o conocemos, aparecen nuevos problemas. Al final siempre es una oportunidad. Y el problema es una oportunidad. Un embudo. Recuerden que el problema es una oportunidad. Entonces, recuerden eso, una buena investigación. Bueno, y cambia nuestro punto de vista y nos dimos cuenta de nuevo que el problema a resolver era, y eso es una buena forma de definir para qué, porque eso va a permitir ahora entrar a la etapa que le gusta a todos, el proceso de ideación. Crear ideas, muchas soluciones para qué, pero ojo, siempre con foco en los problemas. Aquí es sumamente importante que en el design thinking ustedes sean rigurosos, que cuando empecemos a crear soluciones, ahora tenga foco en el problema que levantamos. Y aquí ya nos sirve irnos para el lado, empezar a crear ideas que no tengan que ver con el problema. Aquí es sumamente importante centrarse en el problema que definimos. Y aquí, bueno, hay bastantes herramientas, ¿no es cierto?, que nos permiten generar ideas. Las clásicas que ustedes deben conocer, los brainstorming, ¿no es cierto?, estos mapas de ideas. Y uno que a nosotros nos encanta es la metodología Lego Serious Play, que es una metodología que permite que las personas puedan poner y definir ideas primero de manera individual y luego estas ideas se complementan de manera colectiva. Y realmente lo que ocurre allí es mágico porque las ideas se potencian, se complementan y evidentemente lo que sale ahí es muy por sobre. Qué maravilloso. Sería una idea. Algunos de ustedes que están ahí ya han vivido la experiencia del Lego, así que estamos viendo acá ahí, la Paula ahí vivió la experiencia del Lego, que es una actividad potente y sobre todo que permite mucho la colaboración. Y sobre todo en el design thinking es importante la colaboración y la co-creación. Inviten a trabajar y ojalá que sea multidisciplinario. Si son todos ingenieros, van a salir ideas ingenieriles. Sí, claro. Si son todos publicistas, van a salir ideas muy... Traten de ser diversos, creen equipos multidisciplinarios, gente que tenga puntos de vista diferentes. La diversidad es sumamente buena en este tipo de metodología, en estos tipos de procesos. Sí, las nuevas tendencias invitan a trabajar en ecosistemas, o sea, no solamente con mis colaboradores, sino que ojalá pueda invitar a clientes que han abandonado, por ejemplo, la compañía, a proveedores, ¿sí? A algunos competidores dentro de lo posible. También está ocurriendo mucho la competencia, ¿no?
Hoy día la innovación tiene que ver con estas formas de crear valor a través de equipos multidisciplinarios, pero en un ecosistema, ¿sí? Eso es muy importante y la verdad es que lo que ocurre ahí son cosas maravillosas. ¿Alguien tiene preguntas por allí? Por ahí Leonardo decía, en el definir se plantea el desafío, exactamente, en el definir ya es el desafío final, es el desafío que vamos a trabajar. Gracias, Leonardo, por tu aportación. Sí, efectivamente. Efectivamente, en esa parte, el definir, ahí es donde ya planteamos el desafío que vamos a trabajar, pero en base al problema ya conocido y ya validado. Sí. Ahora una pregunta, cuando uno hace estos momentos de ideación, en el fondo, pueden aparecer muchísimas ideas. Lo importante acá es trabajar esas ideas en torno a patrones comunes, ¿no es cierto? Hay que aglomerarlas y posicionarlas, por ejemplo, de acuerdo a grados de innovación, a grados de factibilidad de implementación. Hay una serie de variables que uno utiliza para poder, de alguna manera, mapear estas ideas y dejarlas que realmente contribuyen a crear un mayor valor. Claro, ¿sí? generalmente uno hace sección por ranking de ideas, hay forma de elegir, pero por ejemplo, generalmente usted puede decir, por ejemplo, las ideas son deseables, son viables, son factibles, Exacto. tienen impacto social, son escalables, cosas así, ustedes Son coloquen, creativas. claro, busquen, claro, son diferentes, son únicas, ustedes coloquen ranking, ustedes van definiendo las ideas de acuerdo a los parámetros que ustedes van determinando para generar y definir cuáles son las soluciones más válidas o que se ajusten a resolver el problema. Y para eso, toda la idea, ustedes pueden hacer muchas técnicas de ideación, de soluciones, cuando ya tenemos definida el problema o el desafío, creamos soluciones, pero las soluciones son ideas. Exacto, son ideas tangibilizadas. Y ahora hay que tangibilizarlas y ojalá las podamos prototipar. Sí. Las ideas ojalá las puedan mostrar. Ojo, ¿para qué es un prototipo? No para vender, sino para testear, para mostrar, para validar si lo que yo estoy creando, la solución que nosotros estamos creando, se ajusta a cumplir las necesidades y crea valor para las personas. Entonces vamos girando todo este proceso, todos estos prototipos nos permiten ir creando lo que se llama testear con el usuario, testear con el cliente, testear con las personas que tienen el posible problema, ir ajustando hasta llegar quizá desde un prototipo de muy baja resolución hasta un prototipo de alta resolución, claro, o ya de un producto mínimo viable. Algo quizás que quisiéramos compartir es que cuando uno crea o genera nuevas ideas, hoy día hay varias metodologías, dado que estamos hablando de metodologías complementarias, metodologías como los patrones de Gassman, no sé si han escuchado. Claro. Son patrones que recogen iniciativas, buenas prácticas de otras industrias respecto a ideas y formas de hacer cosas que perfectamente las puedo tomar y las puedo incorporar a mi propia organización. También están los 101 patrones de innovación, 101 tipos de innovación, que también son 114 patrones que uno puede trabajar de manera colaborativa. Pero los 10 tipos de innovación. Los 10 tipos que tiene 114 patrones sí, asociados y que efectivamente me dan ideas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la marca, desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista de los procesos. Lo que queremos transmitir con esto es que no tenemos que ser grandes genios creativos. La verdad es que hay muchas herramientas que hoy día existen que me permiten echar mano, como se dice, ¿no? Tomarla y ver cuál de aquellas se podría complementar en mi propia disciplina y me permita innovar en mi modelo de negocio, ¿ya? A través de la propuesta de valor, o a través de los canales de comunicación, o a través del tipo de segmento a los cuales estoy llegando. O sea, yo puedo realmente crear y generar ideas en todo ámbito, ¿ya? No solamente en un producto. Bueno, recapitular, lamentablemente este tiempo es corto, nos encantaría hacer un taller con profundidad que vamos a explicar. Recapitulando, entonces, primero tenemos un desafío, un propósito. Partimos con un propósito. Luego, nos vamos al proceso de investigación, el proceso de empatía en Design Thinking, que es todo el proceso de investigación, la inmersión profunda en el contexto de las personas. De ahí, para analizar y definir el problema y generar el desafío, como decía Leonardo. Ya que tenemos claro el desafío, el trabajo a resolver, la tarea, tenemos el problema, nos vamos, el proceso tercera etapa es las ideas. Generar muchas ideas y las seleccionamos, las ideas que mejor generen valor para las personas, y de ahí esas ideas pasamos a la etapa de prototipado. Prototipamos las ideas no para venderlas, sino para mostrarlas, para testearlas. Y finalmente testeamos y hacemos iteraciones posibles hasta mejorar el prototipo o la solución las veces que sea necesario, hasta llegar a crear lo que se llama un encaje y crear una propuesta de valor significativa para las personas, para esos niños, para mí en el avión o para cualquier persona, sus clientes, sus usuarios,
o cualquier persona, inclusive en temas domésticos en la casa, podemos aplicar el design thinking. Exacto. Y en el caso del prototipado, que también hay muchas herramientas que existen, los Legos son una forma de prototipar. Hoy día hay aplicaciones que son gratis, como POP, que te permite, por ejemplo, prototipar soluciones digitales, ¿no es cierto? Donde tú básicamente generas el template y luego lo subes, ¿no es cierto?, a esta plataforma y puedes mostrar cómo funcionaría desde el punto de vista de un árbol lógico. En fin, mil formas. Aquí vemos prototipos de muy baja resolución, de muy bajo costo, pero nos van a permitir fallar temprano y barato. Si imagina que nosotros creamos la solución, la aplicación de una y la lanzamos a la compañía, si fallamos puede salir carísima. No nos cuesta 100.000, 200, puede costar millones de pesos. Y también nos puede costar el cargo. Las máquinas de impresión Sí. 3D también son una forma. Una buena prototipo. Entonces hay muchos prototipos de muy baja resolución, desde un dibujo, un bosquejo, hasta prototipos ya 3D, cosas más avanzadas, y hay distintos tipos de prototipos que role-playing, storyboard, maquetas 3D, render, cualquier cosa que ustedes puedan mostrar y variar y que la gente pueda entender la solución, sirve para poder testear y poder ir mejorando la idea. Y esto finalmente queramos un encuadre final, y ojalá es que ese encuadre genere lo que digamos nosotros, el encaje, que haya una propuesta de valor deseable, viable y factible, crea alegría, solucione la frustración de la persona con una propuesta de valor significativa que ustedes han creado a través de un proceso exhaustivo que pueden utilizar, que es el design thinking, que hemos hablado hoy día. Y esto termina muchas veces en un buen modelo, que bueno, esto es la propuesta de valor, esto es real, esto es un caso real, que termina finalmente en un modelo de negocio que permite que cosas... Un modelo de negocio simplemente muestra cómo vamos a crear, cómo vamos a entregar y cómo vamos a capturar valor. Y básicamente responde a cómo la empresa se conecta con sus usuarios. Los modelos de negocio hoy día además deben ser sostenibles y sustentables. O sea, deben incorporar toda esta mirada del ecosistema medioambiental, que no es menor y que requiere de ajustes también en la forma en la cual creamos este valor. Así es que, bueno, la invitación, aquí hay muchas cosas que siguen, ¿no? Un modelo de negocio ya es harina de otro costal, sí. Pero para crear buenos modelos de negocio uno trabaja mucho con procesos de design thinking también, ¿no? Donde las personas van incorporando y van trabajando en estos canvas colaborativos. Ahora les voy a mostrar un video, un videíto para que se hagan idea o menos cómo trabajamos nosotros aquí en la universidad y hacemos los talleres o las clases para que como la experiencia de enseñar estas metodologías y para que ustedes las vivan. Y otras después las pueden aplicar también en su compañía, en su emprendimiento o en su empresa o creando soluciones para las personas. Sí, una de las formas de integrar el pensamiento del diseño en los procesos de innovación es un poco lo que hemos conversado, centrándonos en las personas, punto uno, adoptando un enfoque sistémico que incorpore a los distintos actores, eso también es muy importante, indagando, preguntando, cuestionando, ¿sí? Y trabajando de manera colaborativa, interdisciplinaria, multidisciplinaria. Si nosotros no logramos generar estos encajes, finalmente los procesos de design thinking no tienen ningún sentido, ¿no? Eso es como punto, digamos, final y de conclusión a esta charla que hemos querido compartir con ustedes. Vamos a presentar a ver si se ve, ojalá lo podamos ver el video, porque tuvimos problemas, a ver, ojalá se pueda ver. Parece que no. Vamos a probarlo nuevamente, pero lo vamos a solucionar y por último se vea la imagen y... Proceso de design thinking, varios procesos reales, así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta respecto a lo que hemos visto, vamos a hacerle llegar algunos materiales que creo que es importante que tengan para que
empiecen a aperturar lecturas, y ojalá que puedan incorporar procesos de pensamiento creativo en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo. Esto básicamente requiere de un pensamiento sistémico, ¿no? Y como les decíamos, y hemos un poco expuesto durante toda esta charla, centrado en el usuario, en las personas, en quienes tienen el problema y no en quienes están generando las soluciones. Eso es fundamental para que estos procesos sean realmente exitosos y cumplan el sentido, ¿no? De lo contrario, básicamente, tirar recursos a la calle y usar tiempo que para todo es escaso. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, que nos pasamos del tiempo, así es que, ¿no? Ok, tenemos sus correos, así que les vamos a mandar esta información, por supuesto la presentación y algunos templates que creo que les van a ayudar mucho también, como el del problema, el propósito, para que empiecen ya a trabajar. Marco levantó la mano. Ah, no, yo creo que Marco. ¿Sí, Marco? Sí, Marco levantó la mano. Marco. Sí, oye, bueno, muchas gracias por la presentación, por la claridad. De verdad que recojo con harto entusiasmo lo que ustedes plantean respecto a esta mirada sistémica, los ecosistemas de innovación. Escuchaba hace un tiempo atrás al exministro Eizaguirre cuando planteaba la necesidad de la vinculación entre la industria, la empresa, con la academia, por ejemplo, para poder, digamos, quizás avanzar en términos de una matriz productiva, de pasar de una industria totalmente extractiva a darle un valor agregado, un poco lo que están planteando. Yo creo que eso es fundamental y claramente siempre colgando el foco en las personas. Yo creo que ustedes lo han hecho increíble y claramente uno queda con entusiasmo y ojalá, no sé si es posible que envíen esos textos que uno pudiera después indagar y revisar. Así que agradezco a ambos la claridad, la exposición de los contenidos. Muchas gracias. No pudimos, en una hora y media es muy difícil pasarles todo, una hora era muy difícil, así que tratamos de hacer todo lo posible para explicar, que se entendiera y lo pudieran asimilar. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan una buena tarde de lo que queda. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Chao.